Cuando el poderoso CEO de una multinacional escucha por accidente a su conserje hablar francés, su mundo se tambalea. Lo que comienza como una simple curiosidad se convierte en una obsesión peligrosa, pero lo que él no sabe es que está a punto de destapar un pasado oscuro, doloroso y demasiado real. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? Ahora ponte cómodo para escuchar esta gran historia. El lobby de la empresa Ardent Reis olía a mármol recién pulido y ambición contenida. El reflejo de los ventanales bañaba el suelo como una promesa de éxito, y los tacones resonaban con precisión quirúrgica, como si cada paso fuera un paso más hacia la cima. Entre los trajes impecables, los cafés de lujo y los relojes que costaban más que un año de sueldo mínimo, ella pasaba desapercibida, siempre. Se llamaba Lucía Herrera. Cada mañana desde hacía 3 años llegaba antes que todos. Limpiaba los cristales del vestíbulo, reacomodaba las revistas en la sala de espera, fregaba las esquinas que nadie más notaba. Y sin embargo, nadie conocía su nombre. Para ellos era solo la conserje, la mujer que debía entrar por la puerta de servicio, que debía agachar la mirada, que debía saber cuál era su lugar. Lucía lo sabía, o al menos eso creía. Había aprendido a sonreír sin levantar la voz, a disculparse incluso cuando no era su culpa, a aguantarse el nudo en la garganta cuando algún ejecutivo dejaba caer el café a propósito, solo para ver si lo limpiaba rápido. Gracias por recordarme que no pertenezco a este mundo, pensaba, recogiendo el vaso de cartón con la dignidad rota. Pero Lucía no era cualquier mujer. Había llegado a ese país huyendo, de una guerra que no era suya, de una familia que no creyó en ella, de una vida que le quedó pequeña. Su acento era difícil de ubicar. Su historia, aún más, no hablaba mucho. No tenía con quién. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación en la zona más barata del distrito. Cada noche volvía en autobús, con los pies destruidos, los ojos vacíos y las manos agrietadas de tanto detergente. Pero antes de dormir, abría sus libros. Libros en alemán, ruso, árabe, japonés. Idiomas que había aprendido en la clandestinidad de sus silencios. Lenguas que memorizaba para no enloquecer. Era su refugio, su escudo, su grito ahogado. A Lucía no le gustaba que la vieran, porque cuando la gente la veía juzgaban, la encasillaban, la humillaban, le hacían sentir que ser pobre era una culpa, que ser invisible era un alivio. Pero aquel lunes por la mañana, algo cambió. El CEO, Richard Stanford, descendía del ascensor con su usual aura de intocable. Era un hombre que lo había tenido todo, pero que aún quería más. Cabello rubio perfectamente peinado, mirada de acero y una sonrisa que nunca era gratuita. A su lado, un joven ejecutivo extranjero recién llegado de París. Sostenía un mapa turístico y preguntaba con ansiedad en francés, algo que ninguno de los presentes lograba entender. Richard frunció el ceño. Nadie, absolutamente nadie, en esa sala sabía francés. Hasta que una voz femenina, segura y pausada, rompió el aire. «Vous cherchez la gare centrale. C'est juste 2 pâtés de maïs à droite. Tournez à gauche au fait». Todos voltearon. Fue como si el mundo se congelara. La voz venía de Lucía. El CEO la miró. Por primera vez, los presentes se miraron entre sí. Algunos rieron con nerviosismo, otros cuchichearon con burla. Pero Richard no dijo nada, se limitó a observarla con una expresión indescifrable. «¿Tú hablas francés?», preguntó él, como si la pregunta fuera un insulto. Lucía sostuvo su mirada con una mezcla de orgullo contenido y miedo. Su voz no tembló. «Sí, hablo 9 idiomas». En la sala se hizo un silencio incómodo, denso, como si acabaran de presenciar algo que no podían entender del todo, como si una grieta invisible se hubiese abierto en el suelo de mármol. La conversación quedó ahí. Nadie dijo nada más. El ejecutivo francés asintió con una sonrisa agradecida. Richard se dio la vuelta. ¿Y Lucía? Lucía volvió a su carrito de limpieza. Pero algo ya había cambiado. Esa noche,
Al llegar a su casa, Lucía lloró. No sabía por qué, tal vez por el susto, tal vez por haberse atrevido, tal vez porque por un instante alguien la había visto. Verdaderamente la había visto. Pero en la torre de vidrio de Ardentan Race, el rumor ya comenzaba a correr como fuego en papel seco. Los empleados murmuraban en los pasillos, en la cafetería, en los ascensores. Y al día siguiente, cuando Lucía llegó, notó las miradas, notó el cuchicheo, notó que algo estaba mal o demasiado bien. Lo que no sabía era que Richard la había mandado a investigar y que lo que descubriría cambiaría la vida de ambos para siempre. Esa mañana, Lucía llegó como siempre puntual, con su uniforme azul impecable, el cabello recogido y la misma sonrisa tranquila que usaba como escudo. Pero algo se sentía distinto. Los guardias de seguridad no la saludaron con el mismo desdén de siempre. Uno incluso desvió la mirada incómodo. Las recepcionistas dejaron de reír apenas entró al vestíbulo. En la cafetería, donde antes pasaba invisible, ahora las miradas se clavaban en ella con un matiz extraño. No era respeto, era incomodidad, o curiosidad mal disimulada. Lucía no entendía nada, hasta que, a media mañana, recibió una llamada inesperada. Una voz robótica y educada. «Señorita Herrera, el señor Stanford quiere verla en su oficina. Piso 43». Por un segundo, su cuerpo se paralizó. ¿El CEO quería verla? ¿Por qué? ¿Había hecho algo mal? ¿Había cruzado una línea invisible con aquella respuesta en francés? Su respiración se aceleró. El miedo, ese viejo conocido, le cerró la garganta. Cada paso hacia el ascensor fue como caminar hacia el cadalso. El ascensor se elevaba lentamente, pero su mente iba mucho más rápido. ¿Y si piensan que les miento? ¿Y si creen que es una burla? ¿Y si me despiden por hablar de más? El piso 43 era otro mundo. Oficinas de vidrio que parecían flotar en el aire. Alfombras que absorbían el sonido. Asistentes con trajes que costaban más que todo su guardarropa. Una secretaria la recibió sin mirarla. «Pase, él la espera». La oficina del CEO era amplia, silenciosa y perfectamente iluminada. Detrás del escritorio de roble oscuro, Richard Stanford hojeaba unos documentos con la expresión fría que lo caracterizaba. Lucía entró con paso contenido, sin saber dónde posar las manos, con el corazón golpeándole el pecho. «Siéntese, por favor», dijo él, sin mirarla aún. Lucía obedeció. El sillón era demasiado cómodo, inquietante. Finalmente, Richard alzó la vista. La estudió durante unos segundos largos, incómodos, como si tratara de descifrarla. «Ayer me sorprendió, señorita Herrera. Mucho». Su tono era neutro, pero su mirada no. Lucía tragó saliva. «No fue mi intención interrumpir. No lo hizo, pero sí provocó preguntas, en mí y en otros». Ella bajó la mirada. No sabía si eso era bueno o malo. Richard apoyó las manos sobre el escritorio. Estaba a punto de cruzar una línea poco habitual para él. «Mandé a recursos humanos a revisar su expediente». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué iban a encontrar? ¿Qué había allí que pudiera volverse en su contra? No hay referencias anteriores. Su hoja de vida es incompleta, muy incompleta. Lucía asintió lentamente. «Es lo que pude entregar. No tengo papeles». «Bueno, los básicos, nada más». «Pero habla 9 idiomas», dijo él, marcando cada palabra. Lucía lo miró. Ya no podía esconderlo, tenía que decir la verdad, o al menos parte de ella. «Sí, desde pequeña me refugié en los idiomas. Viví en varios países, algunos por necesidad, otros por obligación. Mi padre era complicado». Richard alzó una ceja. «¿Complicado?». Ella respiró hondo. Sus manos estaban frías. «Un hombre poderoso pero cruel. Me prohibía estudiar, solo me permitía aprender lo que él consideraba útil. Pero me escapaba a las bibliotecas, hablaba con turistas, grababa programas de radio. Aprendí sola. Fue mi forma de sobrevivir». Por un segundo, Richard pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Y cómo terminó aquí, limpiando oficinas?». Lucía bajó la mirada.
porque nadie me dio otra oportunidad. No tengo papeles universitarios, no tengo recomendaciones, no tengo historia laboral, tengo conocimientos, pero no credenciales. Richard la observó, por primera vez, sin juicio, solo, análisis. ¿Y por qué no habló antes? ¿A quién le importa lo que dice una conserje? Silencio. Esa frase quedó flotando en la sala como una bofetada. Richard se recostó en su silla. Algo se agitaba en su interior. Un recuerdo, una sensación que no quería admitir. Él también había sido invisible una vez. No lo dijo, pero lo sintió. Voy a hacerle una propuesta, dijo al fin. Temporal, una especie de experimento. Quiero que trabaje conmigo durante una semana, como asistente de campo, traducciones, interpretación, reuniones. Quiero ver si realmente domina esos idiomas. Lucía lo miró como si no hubiera entendido. ¿Qué dirás? ¿Que trabaje con usted? Sí, pero si miente, si falla, si me decepciona. Hizo una pausa. Volverá al sótano, o este se irá. Lucía tragó saliva. Asintió. Entendido. Empieza mañana. Al salir de la oficina, sus piernas temblaban. Su mente iba a mil. No sabía si lo que acababa de pasar era una bendición o el inicio de una trampa. No sabía que, desde un cubículo cercano, una mirada celosa la seguía con odio silencioso. Clara Morrison, la jefa de recepción, llevaba años intentando llamar la atención del CEO. Para ella, todo lo que Lucía representaba era una amenaza. Una mujer pobre, sin educación formal, y que de un día para otro se había ganado un lugar al lado del hombre más poderoso del edificio. Clara no iba a permitirlo. Mientras tanto, Lucía, sola en el ascensor, se apoyó contra el espejo y respiró profundo. Por primera vez, una puerta se abría, pero no sabía que al cruzarla, lo que encontraría sería aún más doloroso que el rechazo. Lucía no durmió esa noche. El pensamiento de estar al lado del CEO le llenaba el pecho de ansiedad, pero también de algo que no sentía desde hacía años, esperanza. A las 5 de la mañana, ya estaba despierta. No quería presentarse con su uniforme de conserje, así que buscó entre sus pocas pertenencias el conjunto más neutro, limpio y decente, que tenía un pantalón negro, una blusa azul sin marcas visibles de uso y una chaqueta prestada por su vecina, que trabajaba en una tienda de ropa usada. Se miró al espejo. Parecía otra persona, pero no se reconocía. Tal vez porque en su reflejo aún estaba esa mujer que la vida había golpeado demasiado pronto. Cuando llegó a la torre de Ardentan Reis, las miradas la atravesaron como cuchillas. No llevaba el carrito de limpieza, no llevaba el uniforme, y eso bastó para que las recepcionistas fingieran no verla, y para que los empleados se giraran al pasar murmurando. Pero ella mantuvo la frente en alto. Cuando el ascensor se detuvo en el piso 43, el miedo volvió. Esa sensación de no pertenecer, de ser una intrusa, en un lugar donde todos tenían diplomas, herencias o padrinos. Ella solo tenía hambre y talento. Pero en ese mundo, eso rara vez bastaba. Richard Stamford la recibió con su habitual semblante de piedra. Llevaba un traje gris oscuro, corbata perfectamente alineada y una expresión que jamás dejaba filtrar emociones. «Sígame», ordenó sin saludar. Caminaron por los pasillos acristalados hasta una sala de juntas, donde esperaban 3 inversores alemanes. Richard saludó con fluidez, pero cuando comenzaron a hablar más rápido de lo normal, su rostro mostró una ligera tensión. Lucía dio un paso al frente. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, comenzó a traducir cada palabra. No solo los términos financieros, sino los matices, las emociones, las pausas. Lo hacía con precisión quirúrgica, sin titubear, sin improvisar. Su acento era tan nítido que los alemanes se miraron entre sí, impresionados. Richard no dijo nada, pero por dentro algo se encendió. No era solo que Lucía supiera idiomas. Era su inteligencia emocional, su atención a los detalles, su capacidad para adaptarse a cada tono, cada intención oculta. Después de la reunión, pasaron por una visita rápida con un socio japonés. Luego,
almuerzo con un posible cliente ruso y una llamada rápida en árabe. Lucía no falló, ni una sola vez. Cada vez que abría la boca, la oficina entera parecía detenerse. Los ejecutivos, acostumbrados a menospreciarla, comenzaban a mirarla con otros ojos. Algunos por interés, otros con incomodidad. Pero nadie podía negar lo que estaba viendo. Lucía no era una simple conserje. Era una mujer extraordinaria. Pero el éxito, para alguien como ella, venía con precio. Esa tarde, mientras tomaba un descanso en una sala apartada, Clara Morrison entró sin llamar. Cerró la puerta tras ella con un golpe seco. «Te crees muy lista, ¿verdad?» Lucía la miró, sin saber cómo reaccionar. «No estoy compitiendo con nadie», respondió con cautela. «No mientas, todas sabemos lo que estás haciendo. Engatusaste al jefe con tu show de políglota pobre. Pero esto no va a durar». Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que era ese tono. Lo había escuchado toda su vida: desprecio, humillación, miedo disfrazado de superioridad. «Solo estoy haciendo lo que sé hacer». Clara se acercó, cruzada de brazos. «¿De verdad crees que alguien como tú va a ascender aquí? ¿Que un millonario como él va a poner su reputación en juego por una conserje?» La palabra sonó como veneno. Lucía sintió un hormigueo detrás de los ojos. No iba a llorar. No frente a ella. «No quiero ascensos, solo quiero trabajar con dignidad», respondió, conteniendo la rabia. Clara rió con desdén. «Eso no existe aquí, cariño. Aquí, o aplastas, o te aplastan. Y tú vas a terminar de vuelta en ese sótano». Esa noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, Lucía no podía dejar de pensar en esas palabras. Sabía que Clara no estaba sola. Sabía que había más de uno esperando que fallara, deseando verla tropezar, porque su presencia incomodaba. Rompía con las reglas no escritas de ese lugar, los poderosos arriba, los invisibles abajo. Y ella había osado cruzar esa línea. En su pequeño departamento, encendió una vela, no por costumbre, sino porque no podía pagar la electricidad ese mes. Se sirvió arroz con lentejas y se sentó a estudiar otro idioma. Italiano. Sabía que tenía que prepararse, que esto no era una oportunidad, era una prueba, y no había margen de error. Al día siguiente, Richard la convocó a su oficina con una nueva propuesta: «Viajaré a Ginebra en 5 días. Convención empresarial, idiomas por todas partes. Quiero que venga conmigo como intérprete oficial. Si lo hace bien, hablaremos de algo más permanente». Lucía lo miró, sorprendida. «¿Quiere que viaje con usted?» «No quiero, lo necesito». Él no lo admitía, pero se había convertido en una pieza esencial. Cada negociación era más fluida con ella, cada reunión más eficaz. Lucía no solo traducía, comprendía. Y eso, para Richard, era un lujo que ni su círculo más estrecho podía ofrecerle. «Pero hay un detalle», agregó él. «El viaje será en jet privado y necesitaremos documentación oficial. Pasaporte, visado, acreditación empresarial». Lucía palideció. «No tengo pasaporte actualizado. ¿Y mi estatus migratorio?» «Es complicado». Richard la miró fijo. No le gustaban los obstáculos. «Entonces arreglaremos eso». Ella lo miró con incredulidad. «¿Usted me va a ayudar?» «Sí, pero no por caridad. No soy un santo. Lo hago porque me conviene. ¿Entendido?» Lucía asintió. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado, en él y en ella. Al salir de la oficina, fue interceptada por Daniel, un joven analista que hasta entonces apenas le había dirigido la palabra. «Lucía, oye, solo quería decirte que es impresionante lo que haces. En serio, nunca había visto a alguien moverse como tú en tantos idiomas. Es admirable». Ella sonrió, agradecida. «Gracias. No estoy acostumbrada a recibir elogios aquí». Él se encogió de hombros, incómodo. «Este lugar no siempre es justo». Y se fue. Lucía se quedó allí pensativa. Por primera vez sentía que quizás alguien más la veía más allá del uniforme. Pero no todo era luz. Esa noche, Clara accedió a uno de los registros del área de recursos humanos, y lo que encontró fue más grave de lo que pensaba.
Lucía no solo tenía un estatus migratorio irregular, también había cambiado de identidad 2 veces, y detrás de su historia había algo que nadie en esa oficina sabía, ni siquiera Richard. Final del capítulo 3. ¿Qué esconde Lucía detrás de sus múltiples identidades? ¿Estará dispuesta a arriesgarlo todo una vez más, incluso ahora que ha comenzado a ganarse un lugar? Si te está gustando esta historia, dale like, comenta y suscríbete para más contenido. Afuera, la ciudad brillaba con la falsa promesa de orden y progreso. Dentro, Lucía empezaba a construir, piedra por piedra, lo que nunca había tenido un lugar propio. En 5 días todo había cambiado. Había pasado de limpiar baños a estar al lado del CEO, sentada en salas de juntas, compartiendo cafés en reuniones internacionales, observando desde adentro el mundo que siempre le fue negado. Pero había algo que ella no sabía. En los sótanos de Ardentan Race, alguien preparaba su caída. Clara Morrison observaba su pantalla como un depredador. Los documentos que había conseguido ilegalmente desde Recursos Humanos mostraban más de lo que esperaba, mucho más. Lucía Herrera no era su nombre original, no del todo. Nacida como Lucía Antonella da Silva, había ingresado al país con un pasaporte extranjero hace casi 7 años. Venía de una nación devastada por un régimen militar, y en su solicitud inicial de asilo, que había sido denegada por tecnicismos, mencionaba antecedentes graves, tortura familiar, persecución política y la desaparición de su hermano menor, que entonces tenía solo 9 años. Pero lo más impactante no era su historia, sino que tras ser rechazada, desapareció del sistema. Cambió su identidad con documentación falsa y consiguió empleo como conserje en diferentes empresas hasta llegar, finalmente, a Ardentan Race. Clara sonrió con malicia. Ahora sí, querida Lucía, te voy a borrar del mapa. Mientras tanto, Lucía caminaba con Richard por el hangar privado de la empresa, repasando los documentos que necesitaban para el viaje a Ginebra. Ella había conseguido una cita de emergencia en migración gracias a una llamada directa del departamento legal de la empresa, bajo instrucciones del CEO. Pero había algo que la carcomía por dentro. Estaba mintiendo. Mejor dicho, escondiendo verdades. Cada paso hacia adelante era un paso sobre cristales. Sentía que el más mínimo error haría que todo se derrumbara. Su respiración era más tensa, su cuerpo más rígido. Y por las noches, el insomnio regresaba con la voz de su padre, llamándola traidora. Con la cara de su hermano menor, Matías, desdibujada por los años y el dolor. Estaría vivo, sabría que ella escapó, la odiaría por abandonarlo. Richard notó el cambio. ¿Estás bien? Lucía disimuló. Sí, solo nerviosa. Él la miró por un momento. No era la mujer insegura que conoció en la planta baja, pero tampoco era la figura segura que traducía con precisión a 5 embajadores a la vez. Había algo más, algo roto. ¿Tienes miedo de volar? Ella rió con un gesto leve. No, el miedo lo tuve cuando dormía en estaciones de tren, sin saber si vería el amanecer. Esto es una oportunidad, y eso también da miedo. Richard se quedó en silencio. Esa frase lo tocó más de lo que hubiera querido. La mañana siguiente, Lucía fue citada al despacho de un alto directivo del área legal. Al entrar, lo sintió de inmediato. Algo no iba bien. El abogado, un hombre mayor, con gesto distante, le habló sin rodeos. Señorita Herrera, necesitamos que firme este documento. Es una autorización provisional para que el área legal de la empresa gestione su situación migratoria. Es un respaldo que usted acepta que investiguemos sus antecedentes. Protocolario. Ella sintió un escalofrío. El papel temblaba entre sus manos. Sabía lo que eso significaba. Si escarbaban demasiado, encontrarían lo que había ocultado durante años. Su nombre real, su petición de asilo denegada, su desaparición del sistema, su historia completa, su vergüenza. Pero si no firmaba, todo terminaría, y después de tanto, iba a rendirse. Firmó. El trazo de su nombre falso fue como una daga. Esa noche,
En su departamento no cenó, solo se sentó en el suelo frente a su cama y lloró en silencio. Se sentía acorralada, cansada, sola. Las palabras de su padre regresaban con fuerza. Una mujer pobre solo tiene dos caminos, servir o desaparecer. Nunca te creas más de lo que eres. Lucía cerró los ojos con fuerza. No quería seguir cargando esa voz, pero no sabía cómo callarla. Al día siguiente, mientras organizaba documentos en la oficina del CEO, recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo una hoja. No puedes esconderte para siempre, Lucía da Silva. Su sangre se congeló. Sabía que era Clara. Pero ¿cómo había conseguido los documentos? Trató de no mostrarlo, pero Richard lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Lucía dudó. Quería confiar, quería contarle todo. Pero el miedo aún era más fuerte que la esperanza. Nada, solo cansancio. Él no insistió, pero anotó mentalmente ese gesto, porque en él había una grieta. Esa misma tarde, el departamento legal le comunicó que habían recibido una advertencia anónima acusando a Lucía de utilizar identidad falsa y mentir en su estatus laboral. El caso subió directamente a Richard, y cuando leyó los informes, quedó helado. Todo lo que había sospechado se confirmaba. Lucía no era quien decía ser, pero no podía entender por qué alguien con tanto talento, tanta inteligencia, había tenido que esconderse así. ¿Qué la había llevado a desaparecer, a vivir como una sombra? La llamó a su oficina. El aire era denso, la tensión insoportable. Ella entró sin mirarlo. ¿Fuiste tú?, preguntó él, sin rodeos. ¿Inventaste todo? ¿Nos mentiste? Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. No lo inventé, pero sí escondí cosas. ¿Entonces es cierto? ¿No eres Lucía Herrera? Ella levantó la vista con lágrimas contenidas. Me llamo Lucía Antonella da Silva. Fui perseguida, golpeada. Mi hermano fue secuestrado cuando tenía 9 años. Yo escapé. Sobreviví como pude. Si decía la verdad, nadie me contrataba. Tenía hambre. Dormía en estaciones de tren. Usé un nombre distinto para poder limpiar baños. Lo que hice no fue legal, pero fue lo único que me permitió estar viva. Richard la miró en silencio. Por primera vez, sin dureza, solo, desde un lugar más humano. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucía bajó la cabeza. Porque usted no habría escuchado a una conserje ilegal. Usted solo escucha lo que puede controlar. Silencio, doloroso, punzante. Richard cerró la carpeta con gesto lento. Voy a tener que investigar más. No puedo ignorar esto. Entiéndelo. Lucía asintió, sabiendo que tal vez acababa de firmar su sentencia. Esa noche no volvió a su casa. Caminó sin rumbo. Terminó sentada en un parque, mirando a las familias cenar en puestos de comida callejera. Miró a un niño de unos 10 años reír mientras jugaba con su padre. Y entonces, el vacío. Matías, su rostro, su risa, su voz. ¿Dónde estaría? Y por primera vez en años, se preguntó si valía la pena seguir fingiendo. En el otro extremo de la ciudad, Clara celebraba en silencio. Que se pudra. Esa mujer no va a humillarme, susurró, sirviéndose una copa de vino. Pero no sabía que Richard, aún dolido por la mentira, comenzaba a dudar, porque lo que había descubierto sobre Lucía no lo hacía despreciarla, lo hacía entenderla, y eso era más peligroso de lo que Clara imaginaba. ¿Decidirá Richard proteger a Lucía o sacrificarla por el bien de la empresa? ¿Volverá el pasado a destrozar lo poco que ella ha logrado construir? Aún quedan muchas heridas por abrir, muchas máscaras por caer, y un viaje pendiente que lo cambiará todo. La mañana del viaje a Ginebra amaneció con cielo gris y amenaza de tormenta. Era como si el universo también dudara si permitir ese vuelo. Lucía apenas había dormido, no por miedo a volar, sino por el peso de todo lo que estaba en juego. Sabía que esa podía ser la última vez que caminara entre los muros de Ardentan Reis.
Había revelado su identidad, había firmado papeles que ponían su historia al descubierto, y lo peor de todo, había mostrado su vulnerabilidad a un hombre que vivía rodeado de tiburones y no estaba acostumbrado a ver a los débiles como algo más que números. Y sin embargo, Richard Stanford no la había despedido. Aún no. Cuando llegó al hangar privado, lo vio desde lejos. Estaba hablando con uno de sus asesores, revisando documentos. Alto, elegante, con esa expresión que rara vez dejaba filtrar emociones. Lucía bajó la mirada y se acercó con paso firme. Él la notó y terminó la conversación con un gesto seco. Luego se giró hacia ella. ¿Tienes todo?, preguntó sin rodeos. Sí, pasaporte provisional, visa especial, acreditación empresarial. Todo está cubierto. El departamento legal me debe algunos favores. Lucía lo miró sorprendida. ¿Me está cubriendo? Richard respiró profundo. Sus ojos mostraban un cansancio distinto. No físico, sino emocional. Te estoy dando una última oportunidad. No porque seas una víctima, sino porque eres valiosa. Demasiado. Ella asintió, sin saber si eso era un elogio o una advertencia. Subieron al jet privado sin más palabras. En el aire, todo era lujo silencioso. Sillones de cuero blanco, café de origen etíope, tablets incrustadas en los respaldos. Pero Lucía no disfrutaba nada. Tenía la garganta cerrada, y Richard lo notó. ¿Nunca habías viajado así? Ella negó suavemente. Cuando escapé de mi país, crucé la frontera en la parte trasera de un camión. Después, trenes, barcos, autobuses. Nunca esto. Richard la observó en silencio. Cada respuesta de ella era una bofetada contra su mundo. Un mundo de cúpulas brillantes, de alfombras limpias, de problemas que se resolvían con dinero. Lucía provenía del fango. Y aún así, hablaba 9 idiomas. Comprendía códigos culturales. Salvaba reuniones enteras con una sola intervención. ¿Y él? ¿Qué había hecho con todo su privilegio? Durante el vuelo repasaron agendas, protocolos de negociación, normas diplomáticas. Lucía no fallaba. Todo lo que decía era preciso, directo, eficiente. Pero también había algo más, una sensibilidad única para leer la atmósfera, para anticipar tensiones, para suavizar silencios incómodos. Richard empezó a verla con otros ojos, no como empleada, no como fenómeno, sino como igual. Y eso lo descolocaba. Aterrizaron en Suiza a media tarde. El hotel donde se hospedaron era de 5 estrellas, con vista al lago, y una seguridad extrema. Lucía fue escoltada como parte del equipo directivo. Los recepcionistas la miraban con respeto, sin saber que hasta hace una semana ella trapeaba pisos. Esa noche, durante la cena, Lucía se presentó oficialmente ante representantes de 5 empresas europeas. Habló en inglés, francés y alemán con fluidez, sin notas. Su discurso fue aplaudido discretamente por personas que no aplaudían a nadie. Richard la observaba desde el otro extremo del salón. ¿Cómo es posible que alguien como ella estuviera escondida tanto tiempo? Se preguntaba. Pero él sabía la respuesta. El mundo no busca talento en los márgenes, solo lo descubre cuando es demasiado evidente para ignorarlo. Después del evento, Richard la acompañó hasta el elevador. Estuviste impecable, dijo, sin adornos. Lucía asintió. Solo hice lo que sé hacer. No, hiciste más. Contuviste a ese idiota de Noruega cuando quiso sabotear la reunión. Y persuadiste al alemán con tu juego de palabras. Solo hablé su idioma. Nadie más lo habría logrado. Silencio. Lucía se atrevió a mirarlo a los ojos. ¿Va a usar todo esto en mi contra?, preguntó con la voz más baja, más rota. Richard frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A lo que sabe de mí, a mi pasado, a mis mentiras, a mis papeles falsos. Él respiró hondo, se pasó la mano por el cabello. ¿Crees que no lo pensé? Lucía sintió un nudo en el estómago. Y pensé en cuánto cuesta contratar a una traductora profesional con tu perfil. ¿100.000 al año? ¿200.000? Ella sonrió con amargura. ¿Así que sigo aquí por dinero? No,
Sigues aquí porque le diste la vuelta a una vida destinada a devorarte. Y porque, aunque me cueste admitirlo, me hiciste recordar algo que había enterrado. Lucía frunció el ceño. ¿Qué cosa? Él miró al suelo incómodo. Que yo también fui pobre, muy pobre. Lucía se quedó en silencio. No lo esperaba. Mi madre limpiaba casas mientras yo fingía que iba a la escuela. No teníamos luz, comíamos pan duro con sal. A los 11 años, robé para poder comprarle zapatos nuevos. Lucía tragó saliva. ¿Y qué pasó? Mi madre me obligó a devolverlos. Me hizo pedir perdón, llorando. Me dijo, nunca más robes, demuestra que vales sin que nadie tenga que esconderse por ti. Lucía bajó la cabeza. La historia la atravesó como una lanza. Yo no tuve una madre así. Tal vez por eso estás aquí, y no en la calle. Silencio. La puerta del elevador se abrió. Lucía no entró. Gracias por contarme eso. Gracias por recordarme quién fui. Esa noche, Lucía no durmió por primera vez de paz. Había una nueva sensación. No era alegría, tampoco esperanza. Era reconciliación. Consigo misma, con su historia, con lo que había tenido que hacer para sobrevivir. Pero al día siguiente, todo cambió. Mientras revisaba correos en el lobby del hotel, recibió una notificación en su carpeta electrónica. Asunto: citación formal por documentación fraudulenta. Remitente: Departamento de Regulación Migratoria Nacional. Fecha de comparecencia: 2 semanas. Motivo: uso de identidad falsa. Posible deportación. Lucía sintió que el aire se le iba. Todo se derrumbaba otra vez. De inmediato, subió al salón donde Richard mantenía una reunión privada. Entró sin tocar, jadeando. Me citaron, van a investigar mi identidad. No sé cómo se enteraron tan rápido, pero me van a deportar. Richard se puso de pie. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien tuvo que haber denunciado. Alguien con acceso. Alguien de la empresa. Él comprendió de inmediato. Clara. Lucía asintió. El temblor en sus manos era incontrolable. Estoy acabada. Richard la sostuvo por los hombros. No, no vas a volver a desaparecer. No esta vez. No pueden hacer nada. No tengo abogados. No tengo nadie. Sí tienes. Me tienes a mí. Esa noche Richard hizo una llamada que nunca pensó hacer. Habló con un juez que le debía varios favores. Un hombre con una deuda moral y una historia similar. Necesito proteger a alguien que no merece ser devuelta a la oscuridad del hijo. Necesito tiempo y un resquicio legal, lo que sea. Lucía no sabía lo que él estaba haciendo por ella. Solo sabía que el reloj corría, que las 2 semanas iban a ser una carrera contra un sistema que jamás protegía a mujeres como ella, pobres, ilegales, invisibles. Mientras tanto, en la oficina de recursos humanos, Clara imprimía una segunda denuncia. Y con una sonrisa torcida, dijo en voz baja: ahora sí, vamos a ver quién gana esta vez. ¿Podrá Richard detener el proceso antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué tan lejos estará dispuesto a llegar para proteger a Lucía y a sí mismo? Los días siguientes al viaje a Ginebra fueron una mezcla de vértigo y tensión. Lucía caminaba por los pasillos de Ardenton Race como si lo hiciera sobre una cuerda floja. Ya no era invisible. Tampoco era del todo bienvenida. Las miradas eran un campo minado. Algunas la seguían con admiración silenciosa, otras con desprecio camuflado, pero todas sabían algo. Ya no era una simple conserje. Ahora tenía un nombre que pesaba, un pasado que ardía, y un futuro que colgaba de un hilo legal. La citación por uso de documentación fraudulenta no era una amenaza vacía, era real. Lucía debía comparecer ante una comisión migratoria en menos de 2 semanas. Podía perderlo todo. Otra vez. La empresa no la había despedido, pero estaba en una especie de limbo administrativo, como lo definió el departamento legal. Tenía permiso para seguir colaborando como asistente externa, pero bajo estricta supervisión. En otras palabras, era útil, pero ya no confiaban en ella. Una mañana Richard la llamó a su oficina. Estaba solo, sin asistentes, sin formalidades. Parecía más cansado que nunca, o más humano.
He movido algunos hilos, dijo sin rodeos. Tengo un abogado dispuesto a ayudarte y un contacto que puede revisar tu caso desde otra perspectiva legal. Pero necesitas confiar en mí. Lucía lo miró, agotada. Ya no tengo espacio para confiar. Me quedan pocos días y una denuncia hecha desde dentro. Lo sé. Clara fue demasiado lejos, pero te prometo que no va a salirse con la suya. Lucía sonrió con tristeza. Ella es parte del sistema. Yo no. Richard se acercó, bajando el tono. El sistema no siempre gana. No si hay alguien dispuesto a pelear dentro de él. Silencio. Lucía desvió la mirada. ¿Por qué haces todo esto? Porque no quiero ser uno más de los que te dieron la espalda. Porque tu historia me sacudió. Y porque no soporto la idea de que te arranquen de aquí después de todo lo que lograste. Lucía sintió una lágrima caer. Rápida, inesperada. No quiero que me salves, solo quiero que me dejes defenderme. Entonces déjame darte las armas. Los siguientes días fueron un torbellino de acciones legales. Richard puso a su mejor equipo a revisar el caso de Lucía, mientras mantenía todo en secreto del resto del directorio. Quería ganar tiempo, protegerla del escándalo y, sobre todo, proteger lo que ella significaba para la empresa y para él. Pero no era fácil. El historial de Lucía incluía 2 entradas irregulares al país, un intento de asilo fallido y el uso de una identidad incompleta para trabajar legalmente. Técnicamente, todo jugaba en su contra. Pero había algo más poderoso, su historia humana. El nuevo abogado de Richard, un hombre llamado Eduardo Méndez, especialista en casos de refugiados, quedó impactado cuando leyó su expediente. Esta mujer limpió pisos durante 5 años con este nivel de formación, preguntó, sorprendido. Sí, y nadie la vio, respondió Richard. Entonces es hora de que la vean. Mientras tanto, Clara empezaba a notar que algo no salía como esperaba. Había denunciado a Lucía con la intención de que desapareciera silenciosamente, como una ficha sucia en un sistema corporativo inflexible. Pero no contaba con que el CEO la estaba defendiendo. Y eso la enfurecía. ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué le vio? Gritó, sola en su departamento, con una copa de vino a medio terminar. Ella lo había intentado todo. Escotes estratégicos, elogios disimulados, lealtad tóxica. Y él nunca se fijó en ella. Y ahora llegaba una mujer que ni siquiera tenía un apellido limpio, y Richard la protegía como si valiera más que toda la empresa junta. En paralelo, Lucía se preparaba para su audiencia migratoria. Cada noche, después del trabajo, se reunía con Eduardo Méndez. Revisaban cronologías, redactaban cartas, organizaban testimonios. Eduardo, aunque riguroso, comenzaba a admirarla. Nunca había alguien tan fuerte con tanto que perder, le dijo una noche. Lucía lo miró sin orgullo. No es fortaleza, es desesperación controlada. Entonces controla tu desesperación, porque tienes chances reales. Aunque haya mentido, mentir no siempre es sinónimo de maldad. A veces es una forma de gritar quiero vivir. 2 días antes de la audiencia, Richard la citó a su casa. Era la primera vez que cruzaban la frontera del trabajo. Vivía en una residencia moderna, fría y perfectamente ordenada, pero en el fondo vacía. ¿Por qué me invitaste aquí?, preguntó Lucía al entrar. Porque si pierdes la audiencia, quiero que recuerdes que al menos una vez fuiste bienvenida en un lugar donde nadie como tú había sido antes. Lucía no supo qué decir. Esa noche no hubo confesiones románticas ni promesas dulces. Que solo un silencio profundo entre 2 personas marcadas por la vida. Un silencio que decía, te veo. Y entonces llegó el día. La audiencia. Lucía entró a la sala con el corazón en la garganta. Vestía sobria, elegante, con el cabello recogido y los documentos firmemente entre las manos. Frente a ella, 3 funcionarios de migración. Detrás, Eduardo Méndez, y para su sorpresa, Richard, que había decidido acompañarla. No tienes que hablar si no quieres, le dijo él. Sí tengo que hablar, porque si me quitan esto,
Quiero que al menos quede claro quién fui antes de volver a ser nadie. Lucía relató su historia, desde los gritos de su padre militar hasta las noches escondida en vagones, pasando por los días en que le ofrecieron su cuerpo a cambio de un techo y ella prefirió dormir bajo un puente. Habló de Matías, su hermano, de cómo lo vio por última vez cuando un grupo armado lo sacó de casa sin explicación, de cómo nunca supo si murió o si sobrevivió como ella, reinventándose en otro nombre. Habló del hambre, de los libros que robaba para aprender idiomas, de las veces que fingió no saber hablar para no incomodar. Y luego habló de Ardent and Race. No vine aquí a engañar, vine a servir, a limpiar, a desaparecer. Y aún así, me descubrieron, no por lo que dije, sino por lo que hice. Lo único que pido es una oportunidad legal para quedarme, no para ser protegida, sino para pertenecer. Los jueces guardaron silencio largo rato, y finalmente aplazaron el fallo. Tenían dudas, pero también veían algo que los expedientes no podían negar. Lucía era real, no una amenaza, no una impostora, solo una mujer rota que había luchado por su espacio. Esa noche, Lucía no pudo dormir, no por miedo, sino porque por primera vez sentía que ya no estaba sola. Y no lo sabía aún, pero alguien del tribunal, movido por su historia, ya había iniciado una búsqueda silenciosa. Una búsqueda que, semanas después, iba a encontrar una pista de algo que Lucía creía perdido para siempre. Una fotografía, un nombre, un posible paradero. Matías, ¿será real la pista sobre su hermano perdido? ¿Cambiará su destino el veredicto de la comisión? ¿O su historia aún guarda giros más profundos? Lucía despertó antes del amanecer. No había descansado realmente. El cuerpo permanecía rígido, como si supiera que algo estaba por romperse. Afuera, una neblina densa cubría la ciudad y el silencio de su pequeño apartamento se sentía más espeso que nunca. Aquel día no tenía trabajo, ni citas legales, ni correos por contestar. Pero algo la mantenía en alerta, una llamada pendiente de su abogado. La noche anterior, Eduardo Méndez le había dicho algo ambiguo. Puede que haya una noticia que cambie tu vida, Lucía, pero necesito confirmarlo antes. Ella había pasado toda la noche imaginando posibilidades. ¿Le darían el permiso para quedarse? ¿Anularían la denuncia? ¿El tribunal votaría a su favor? Pero ninguna de esas opciones explicaba el tono extraño en la voz de Eduardo. Había algo más, algo diferente. A las 8:37 de la mañana, el teléfono sonó. Lucía tembló antes de contestar. Contestó con la voz apretada por la ansiedad. «Eduardo, sí, escucha, esto va más allá del proceso migratorio». Lucía se quedó en silencio. El corazón comenzó a latirle con fuerza. «¿Qué pasa?» «Recibimos un informe del Comité Internacional de Refugiados. Una investigadora, al leer tu caso, cruzó datos con los de otros registros de búsqueda y apareció algo». Lucía no respiraba. ¿Algo como qué? Eduardo suspiró al otro lado del teléfono. Una imagen, un documento, un joven en un campo de tránsito en Grecia que dijo llamarse Matías, que hablaba 5 idiomas y que fue trasladado a Suecia hace 6 años. Lucía dejó caer el teléfono. Literalmente, cayó de sus manos al suelo como si pesara una tonelada. Matías, su hermano, ¿estaba vivo? ¿Y por qué nunca había buscado contactarla? ¿Había olvidado su nombre? ¿O simplemente asumido que ella estaba muerta? Eduardo le envió la fotografía. Un rostro joven, más delgado, más endurecido, pero los ojos eran los mismos. Lucía lloró como una niña por más de media hora. No era tristeza, no era alivio. Era todo a la vez. Era ese momento en que la vida te da algo que jamás pensaste volver a tener. Un pedazo del alma perdido. ¿Puedo contactarlo?, preguntó finalmente. Estamos haciendo las gestiones, pero debo advertirte, no sabemos en qué estado está, ni emocional ni legal. No importa, si está vivo, eso basta. En la empresa, mientras tanto, Richard luchaba por mantener la tensión a raya. El directorio había comenzado a murmurar.
Clara, en particular, había intensificado sus maniobras, insinuaciones de favoritismo, comentarios ácidos en reuniones, e incluso reuniones privadas con otros altos mandos. Richard sabía lo que buscaba hacerlo caer, no solo por Lucía, sino por todo lo que él representaba. Un CEO que se involucraba emocionalmente, que protegía a una conserje acusada de fraude, que veía personas donde otros veían problemas. Pero él no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Convocó una reunión interna, cerrada, solo con los líderes clave. Lucía no fue invitada, pero desde los pasillos podía sentir la tensión. ¿Por qué no dejas que te hunda?, le había preguntado Eduardo días antes. Porque no puedo permitir que el miedo sea más fuerte que la justicia. En aquella reunión, Richard fue directo. La empresa se construyó con valores, no con elitismo, y si creen que estoy dispuesto a despedir a una mujer brillante solo porque incomoda a los prejuicios de algunos, no conocen la clase de liderazgo que me define. Hubo un silencio incómodo. Lucía da Silva cometió errores, pero también los cometimos todos. Lo que la diferencia es que aprendió a sobrevivir a pesar de ellos. Y eso, señores, vale más que cualquier diploma colgado en la pared. Clara interrumpió desafiante. ¿La estás considerando para un cargo real en la empresa? Richard la miró fijo. Estoy considerando que sea parte del equipo de idiomas estratégicos. Como consultora, ya lo es, en la práctica. Solo falta oficializarlo. Clara se quedó sin palabras. Al salir de la reunión, Richard fue directo al pequeño despacho donde ahora trabajaba Lucía. Es oficial. Te ofrecí un cargo, y tienes todo el derecho a rechazarlo. Lucía lo miró, con los ojos aún rojos por las lágrimas. Hoy recibí una noticia. Matías está vivo. Richard sintió una descarga eléctrica recorrerle el cuerpo. ¿Dónde? En Suecia. No sé nada más. Pero con eso me basta. Se quedaron en silencio. La habitación parecía respirar con ellos. Finalmente, Lucía tomó aire. No voy a rechazar tu oferta, pero quiero que sepas que no acepto por gratitud, sino porque lo merezco. Richard sonrió. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Esa noche Lucía salió a caminar. Por primera vez en años, sentía que la vida le devolvía el aliento. Ya no era la mujer que limpiaba escritorios en silencio. Ya no era la inmigrante invisible. Ya no era una fugitiva. Era una hermana. Era una profesional. Era alguien. Y lo más extraño es que empezaba a sentirse merecedora de todo eso. Semanas después, recibió una videollamada inesperada. Un número sueco. Eduardo al teléfono, temblando de emoción. Prepárate, alguien quiere hablar contigo. Y en la pantalla, lentamente, apareció un rostro. Barba de 3 días, ojos cansados, fondo blanco de una habitación compartida. Pero los mismos ojos, los de aquel niño que jugaba con ella a inventar palabras, el que le enseñó a esconder caramelos en los libros, el que ella creyó muerto durante más de una década. Lucía, ella no pudo hablar, solo asintió, solo lloró. Y él, del otro lado, susurró. Nunca dejé de buscarte. ¿Volverá Lucía a empezar una vida junto a su hermano en Suecia? ¿O este elegirá quedarse en el lugar donde finalmente encontró su voz? Lucía contemplaba la pantalla en silencio. La videollamada con Matías había terminado, pero su corazón aún latía como si el momento no hubiese pasado. Tenía los ojos vidriosos y las manos temblorosas. Durante casi una hora hablaron de todo y de nada, de la infancia, de lo que cada uno creyó durante años, de la soledad, del miedo y del extraño alivio que llegaba cuando por fin alguien te decía que sí te había estado buscando. Matías había sobrevivido, en condiciones durísimas, centros de detención, campos de acogida, casas de paso, pero nunca olvidó su idioma, ni su nombre, ni a su hermana. Siempre pensé que si tú vivías, también seguirías buscando, le dijo con la voz quebrada, y así fue. Esa noche, Lucía no pudo dormir, no de dolor ni de ansiedad, sino de esperanza. Por primera vez en muchos años, su mente no estaba atrapada en recuerdos. Estaba llena de posibilidades. A la mañana siguiente llegó a la empresa antes que todos. Subió sola al piso 43, ya no como conserje,
ya no como invitada temporal, sino como consultora de idiomas estratégicos, un cargo creado para ella por mérito, no por compasión. En la recepción, algunos aún la miraban con desconfianza, pero otros, en especial jóvenes asistentes, le sonreían con algo más que educación, admiración. Richard la esperaba con café. ¿Y? ¿Lo vas a visitar? Lucía asintió. Pronto. Solo falta un último paso con migración. Y cuando lo hagas, vas a quedarte allá. Ella se quedó callada unos segundos. No lo sé. No quiero huir. Por primera vez siento que tengo raíces aquí. Entonces no huyas. Solo viaja. Y vuelve si así lo sientes. Richard era distinto ahora. Más humano, más presente. La experiencia con Lucía le había removido cicatrices que él mismo creía cerradas. También había sido pobre, también había sido humillado, solo que lo había escondido bajo corbatas caras y decisiones frías. Lucía le devolvió una sonrisa tenue. Gracias por ver más allá de lo que todos querían ver. Gracias a ti por enseñarme a mirar otra vez. Semanas después, Lucía abordó un vuelo rumbo a Estocolmo. El corazón le palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. No sabía qué encontraría al aterrizar. Matías era un adulto ahora. Tenía sus propios traumas, sus propias heridas. Pero eran sangre, eran memoria compartida. Y eso valía más que cualquier diferencia. Al llegar, se abrazaron en silencio por minutos enteros, frente a todos, sin vergüenza. Eran dos sobrevivientes. Pasó una semana con él. Lo ayudó a entender papeles, a tramitar nuevas oportunidades. Matías soñaba con estudiar, con enseñar idiomas a niños refugiados como él. Lucía lo miraba y pensaba, la historia no termina cuando escapas del dolor, termina cuando usas ese dolor para ayudar a otros. Volvió al país con otra mirada, una más ligera, más firme, más segura. En la empresa, Clara ya no era una amenaza. Después del informe oficial que la expuso por difamación y manipulación, la despidieron discretamente. Fue reemplazada por una joven becaria de origen humilde, recomendada por Lucía. El ciclo se repetía, pero ahora con justicia. Richard, por su parte, propuso un programa de becas internas, una oportunidad para empleados en funciones no administrativas para formarse en idiomas, contabilidad, diseño. Lucía lo asesoró, y en la primera convocatoria, más de 50 empleados se inscribieron, entre ellos varias mujeres inmigrantes. Una de ellas la abrazó llorando después de la primera clase. Yo también pensaba que solo servía para limpiar. Pasaron los meses, y con ellos las sombras se fueron disipando. Lucía alquiló un nuevo apartamento, más amplio, con una pequeña biblioteca donde guardaba libros en cada uno de los 9 idiomas que dominaba, y uno más, el 10º, que estaba aprendiendo ahora, el sueco. Para Matías, ya no tenía miedo de hablar, ni de que supieran de dónde venía, ni de su acento, ni de su pasado. Era su historia, era su fuerza. Un día cualquiera, mientras salía del trabajo, un niño en la calle tropezó frente a ella y rompió a llorar. Lucía se agachó, le habló en francés sin pensarlo y el niño, sorprendido, dejó de llorar. Su madre, inmigrante africana, la miró con ojos llenos de gratitud. ¿Usted es profesora? Lucía dudó un segundo, luego sonrió. Digamos que aprendí a enseñar desde el dolor. Y por primera vez no sintió vergüenza. Al final, Lucía no se convirtió en millonaria, no se volvió famosa, no tuvo finales mágicos, pero recuperó lo que había perdido, su voz, su identidad y su capacidad de abrir puertas para otros. Y eso, en un mundo que constantemente busca silenciar a los que vienen de abajo, es una victoria inmensa. Lucía no venció a sus enemigos con poder ni venganza, sino con resiliencia, inteligencia y empatía. No pidió ayuda para ser salvada, sino para volver a empezar. Demostró que, incluso desde lo más bajo, uno puede levantarse cuando se niega a aceptar el lugar donde lo quisieron encerrar. Y tú, que escuchaste su historia, ¿a quién estás subestimando hoy? ¿Y de quién podrías estar aprendiendo en silencio?
Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, déjame un like, comenta lo que más te impactó y suscríbete para más relatos como este. Tu apoyo permite que estas historias de lucha, verdad y esperanza sigan llegando a más personas. Nos vemos en la próxima.